Qué gusto que continúen con nosotros. Estamos aquí en Vive Mejor y ya en el tema central. Y fíjense que, como decíamos al principio, vamos a abordar las nuevas masculinidades. A lo mejor algunas personas están ya familiarizadas con este término y eso nos da muchísimo gusto, pero hay otras que dicen, ¿eso como de qué se trata? ¿Nuevas masculinidades? O sea, ¿qué cambió? ¿Qué vamos a modificar? ¿Qué vamos a cambiar? Etcétera. Y sobre todo, pongan muchísima atención, no solamente hombres, sino mujeres, porque muchas veces nosotros somos las que fomentamos este tipo de actitudes nocivas y por eso hay una nueva masculinidad. Y para ello está con nosotros el doctor Miguel Lucero Rojas. Él es subdirector de Prevención Primaria de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a quien le damos la bienvenida por acompañarnos en el programa. Miguel, ¿cómo te va? Hola Gaby, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto que nos acompañen, por supuesto, como siempre. La verdad es que siempre es importante y oportuno tratar estos temas. A ver, Miguel, ¿cuáles son las masculinidades tradicionales para ir conociendo el tema y después ya adentrarnos a las nuevas? Claro que sí. Fíjate que las masculinidades tradicionales es, digamos, toda esta cultura, todos estos aprendizajes que hemos traído y que está muy relacionada con el machismo, ¿no? Una cultura de violencia donde regularmente a los hombres se nos ha enseñado que pues somos los hombres quienes detonamos los privilegios, quienes debemos de tener como todas las ventajas sociales, ¿no? Si tú recuerdas a través de la historia, el derecho al voto, el derecho a la educación para las mujeres, pues llevó bastantes años, ¿no? Regularmente siempre se ha priorizado y se le ha dado prioridad en este sentido a, a los hombres, ¿no? Entonces, las masculinidades tradicionales están muy relacionadas con el tema del poder, de la violencia y bueno, desafortunadamente eso también nos ha traído una serie de problemáticas sociales que pues bueno, estamos tratando de erradicar, de desmontar estos tipos de creencias, estos tipos de estereotipos, estas prácticas, para a partir de ello pues también mejorar, ¿no? Y tener también beneficios sociales, ¿no? Claro, y mira, sobre todo eso, como decíamos, escuchen los hombres, sí, pero las mujeres también, porque en este sentido, no sé si les suene familiar, señora, que de repente decimos, oye, hazle la cama a tu hermano, sírvele a tu hermano, oye, a ver, ya recojan su tiradero porque ya viene su papá y ya viene cansado y entonces necesitamos estar tranquilos. O todo lo que sea en referencia a los hombres, las mujeres de la casa y en este caso las cabezas de familia, muchas veces tenemos estas actitudes y entonces vamos dando o haciendo esta diferencia y después nos quejamos de que la repartición de las funciones en la casa pues no es equitativa, etcétera. Entonces, bueno, pues de ahí empieza, ¿no? Podemos empezar por cambiar estas frases. Exacto, es una de las principales cuestiones que hay que empezar a desmontar, ¿no? Estos estereotipos, estos roles que se nos enseñan desde que somos muy pequeñitos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que somos niños se nos enseña, bueno, cuáles son estos juegos. Los juegos que regularmente tienen que ver con, pues, o sea, con el uso de espacios públicos, por ejemplo, la pelota, ¿no? La cancha escolar, o sea, como siempre se nos enseña a los hombres que somos quienes debemos de ocupar los espacios públicos, en tanto las mujeres, pues cuando son pequeñitas, se les enseña a jugar con las muñecas, a la cocina, todo lo que tiene que ver con el tema de los cuidados, ¿no? Y entonces dicen, esto ha traído como consecuencia que a las mujeres se les naturalice mucho como estos roles de cuidado, ¿no? Ujú. Reproductivos, este instinto maternal que casi casi nacen todas, ¿no? Entonces a los hombres como los proveedores. Pero esto sí tiene que ver con una cultura y pues bueno, con los roles que se nos implantan desde la sociedad. Claro, y bueno, pues como sabemos, hombres y mujeres somos diferentes en cuanto a la cuestión física, pero esas etiquetas que nos ha otorgado la sociedad, las mujeres es el sexo débil, el hombre, los hombres son el sexo fuerte, frases también como si eres hombre no debes llorar, no debes expresar tus sentimientos, etcétera. Y las mujeres entonces sí están destinadas solamente a criar hijos, al cuidado de la casa, como ya decías. Ahora, ¿cuáles son, Miguel, estas nuevas masculinidades para irlas conociendo? Las nuevas masculinidades serían esta propuesta, ¿no? De generar relaciones más horizontales, relaciones donde no haya una subordinación y tampoco un desprecio hacia las mujeres, no una subordinación del papel de las mujeres. Es reconocer que hombres y mujeres tenemos las mismas áreas de oportunidad, ¿no? Para desarrollarnos de manera y sobre todo una cuestión muy importante es el cuestionamiento que se hace a esta cultura de la violencia,
¿no? A esta cultura incluso de la violación que a veces está muy arraigada con la masculinidad. Entonces, es desmontar estos estereotipos, desmontar, digamos, todas estas prácticas de subordinación y de sometimiento, y entonces también con ello entrar a una nueva dinámica o a nuevas dinámicas donde nos hacemos responsables como hombres en tanto a nuestros cuidados, ¿no? A nuestra limpieza, ¿no? Como bien lo dices, o sea, va desde levantar el plato a hacernos cargos de la limpieza y sobre todo reconocer que también somos, digamos, responsables en este sentido de modificar estas relaciones, de romper este pacto, ¿no? de complicidad también entre hombres que a veces desafortunadamente se da en temas de violencia, por ejemplo. Claro, y bueno, a mí me llama la atención cómo en algunos centros comerciales, bueno, pues ya hay baños en donde son de hombres, mujeres y mixtos en el sentido de que ya los hombres pueden entrar y hay cambiadores y también ya vemos hombres con pañaleras que van con carreolas. Este es un proceso y se va dando poco a poco y nos da gusto. Sin embargo, ¿qué pasa con esta sociedad y el contexto que es machista hoy en día también? Sí, esa es una de las cuestiones también súper importantes de poder seguir trabajando, ¿no? El poder reconocer, sobre todo el no burlarse, porque muchas veces estos cambios en las dinámicas que existen, traen consigo también la burla para los hombres, ¿no? Es que eres un mandilón, es que tu esposa te pega, o sea, como cambiar el panorama, ¿no? Y con ello minimizar, ¿no? Los cambios que se hacen en el tema de paternidades responsables, por ejemplo, paternidades presentes, los temas que tienen que ver también con los cuidados, ¿no? Como te comentaba hace un momento. Entonces sí es importante que como sociedad, ¿no? Apostemos y reconozcamos la urgente necesidad de que hombres y mujeres vayamos a la par, tanto en las actividades en el ámbito privado como en el ámbito público. Claro, sin duda este es un trabajo conjunto para poder lograr este cambio y este proceso, porque efectivamente también, bueno, entre hombres a lo mejor habrá alguno que sí quiere hacer, sí quiere colaborar, sí quiere fomentar estas nuevas masculinidades, pero llegan los otros y efectivamente la burla, ¿no? El bullying que se hace también en este sentido, pues no ayuda en nada. ¿Cuáles son estas masculinidades? ¿Cómo las podemos identificar claramente como para ir sabiendo más? Pero lo más importante es ponerlo en práctica. Sí, una de las principales cuestiones, como lo comentaba, es esta ruptura que se hace tajante con la violencia, ¿no? Y el uso excesivo del poder sobre otras personas, ¿no? Y sobre otros hombres o mujeres principalmente. Tiene que ver también con el tema de la corresponsabilidad, con el tema de las paternidades responsables y pues bueno, también tiene mucho que ver, digamos, este nuevo enfoque con hacerse cargo y responsable digamos, de las dinámicas que llevan en su día a día, pero también en las dinámicas que llevan con otros hombres, ¿no? O sea, no es una cuestión como de enseñarles a otros hombres a dejar de ser violentos, pero sí dejar la complicidad que a veces existe entre los pares, que se da muchas veces, ¿no? Los silencios ante la violencia que pueden ejercer otros hombres, incluso las complicidades en sumarse a violentar a otras personas. Entonces, las nuevas masculinidades nos están invitando a romper con estos pactos. Así es. Oye, ¿qué ventajas nos puede traer como sociedad el que los hombres ejerzan estas nuevas masculinidades? Pues creo que una de las principales ventajas es la redistribución de las tareas, ¿no? De las actividades que llevamos a cabo en el día a día, poder tener relaciones más respetuosas, menos violentas, nosotros sabemos, ¿no? Que una de las principales problemáticas de la masculinidad tradicional son los altos índices de violencia en todos los sentidos, ¿no? Desde la violencia feminicida, el asalto, el robo, el secuestro, que muchas veces están detonadas desde estas masculinidades tradicionales. Entonces, apostar a romper estos estereotipos y estas prácticas, sin duda nos traerán ventajas como sociedad, ¿no? Disminuirán muchas problemáticas que actualmente existen y sobre todo, pues tendremos sociedades más igualitarias, más respetuosas y más seguras. Así es, más equitativas. Y bueno, sobre todo también porque los accidentes automovilísticos, ¿no? Generalmente son en relación o igual a los hombres. Entonces también tendrían un beneficio ellos, ¿no? También la cuestión, como decías, de las violaciones, los asaltos, etcétera. Todo esto se va gestando desde el hogar.
se va gestando desde el inicio. Por eso decía que sí los hombres deben atender y, por supuesto, estar en este proceso de las nuevas masculinidades, pero las mujeres también, para que esta distribución en las labores de la casa o en el trabajo o los nuevos roles. No sé si usted conoce a personas en donde la mujer es la que sale a trabajar y el hombre se queda en casa, ¿no? Digo, ahora estamos en una situación de confinamiento, pero antes, Miguel, también este tipo de relaciones existen o de dinámicas y bueno, son muy aceptables siempre y cuando la pareja esté de acuerdo. Exacto, aquí tiene mucho que ver, a eso vamos con la corresponsabilidad, ¿no? ¿Cuáles son estas dinámicas que vamos a establecer dentro del hogar, ¿no? Dentro y fuera del hogar aparte, ¿no? Si tú te vas a dedicar como a la cuestión de los cuidados, o vamos a compartir los cuidados, o vamos a compartir los gastos, ¿no? Y eso tendría que ver mucho con el tema de corresponsabilidad. Eso, es una corresponsabilidad. Y bueno, Miguel, para finalizar, ¿nos podrías decir en relación a la Secretaría de Igualdad Sustantiva cuáles son las actividades que se están haciendo, cuáles son las propuestas que ustedes tienen y sobre todo hacer la invitación para que la gente que quiera saber más acerca de este tema, se quiera informar y quiera, pues sí, conocer un poco más acerca de esto, cómo lo pueden hacer? Sí, está en las redes sociales de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, la página de internet, el Facebook. Desde ahí pueden ustedes conocer toda la información respecto al trabajo que se viene desarrollando en materia de nuevas masculinidades. Hay talleres, ¿no?, que estamos dando tanto a ciudadanía como a el funcionariado público, ¿no? Sabemos que estos temas les debemos de entrar todas y todos y pues bueno, la Secretaría tiene las puertas abiertas siempre para poder brindar estos talleres, esta información, así como los materiales de consulta que se encuentran en la página de internet. Así es, y ahora tienen mucho material en línea porque, bueno, pues no puede haber presencial. Sin embargo, sí es importante que sociedad en general, docentes, todas las personas que formamos parte en una sociedad estemos al tanto de estas nuevas masculinidades, las apoyemos y seguramente vamos a tener muchísimos beneficios. Te agradecemos, Miguel Lucero Rojas, el que hayas estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias a ti, gracias por habernos acompañado. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Vive Mejor, no se vayan.